Hola, ¿qué tal a todos? Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga grandemente donde quiera que estén, en sus salas, en sus comedores, en sus habitaciones, en sus carros. Esperamos de verdad que el estudio de hoy sea de gran fortaleza y de gran crecimiento espiritual para sus vidas. Saludos a Instagram, saludos a YouTube, saludos a Facebook. Damos gracias a Dios por estas 3 redes sociales en las cuales nosotros podemos transmitir ya en vivo. Tenemos poco transmitiendo en YouTube en vivo, así que también estamos contentos por esto. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Timoteo. Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Vamos a hablar acerca, número 1, de un siervo fiel, un siervo espiritual. Y pues bueno, antes de hablar de Timoteo, hay varias cosas que nosotros debemos considerar y tenemos que contestarnos las siguientes preguntas que yo voy a formular. Espero que tengan una pluma, que tengan un cuaderno, que estén tomando sus anotaciones, ya que es muy importante que nosotros anotemos lo que aprendemos, porque al finalizar cada conferencia, nosotros recordamos solo el 5%, pero cuando tomamos apuntes y repasamos nuestros apuntes, podemos recordar un poco más del 35%. Bueno, ¿tú qué harías si no tuvieras gente fiel? Es muy difícil trabajar en la vida con gente que es desleal. De hecho, es muy feo casarse con una persona que es desleal. Es feo tener congregantes o en un equipo de trabajo en tu iglesia alrededor de un pastor que son desleales. Es muy difícil trabajar en una empresa teniendo gente que te está robando, tener gente que está buscando la primera oportunidad de timarte, de sobornarte, de evadir impuestos, de meterte en algún problema. Qué importante es tener también amigas leales, fieles, amigos leales. La pregunta es, ¿por qué la deslealtad? ¿Por qué la deslealtad? Pero también tiene mucho que ver quién es tu ejemplo. ¿Quién es tu ejemplo? Si tú sigues a personas que en su vida son desleales solamente porque son populares en Instagram, en YouTube, en las redes sociales, y tú sigues a gente que no tiene valores, que no tienen principios, pues ¿cómo vas a tener tus principios y cómo vas a tener tus valores? Así que es importante contestarte, ¿quién es tu ejemplo? Para ti, ¿quién es tu ejemplo? Contéstate en tus pensamientos, en tu mente, ¿quién es tu más grande ejemplo? Muchos dirán Cristo. Bueno, Cristo, pero hay alguien que sea tu ejemplo aquí en la tierra, que esté siguiendo el ejemplo de Cristo y que lo has puesto a él o a ella como un líder, como un ejemplo en tu vida a seguir. La siguiente pregunta es, de esa persona que es tu ejemplo, ¿qué aprendes de él? ¿Qué aprendes de él? Bueno, vamos a estudiar la vida de un joven que se llama Timoteo y del apóstol Pablo. Casi al finalizar, el apóstol Pablo preparaba a un sucesor. Las últimas 3 cartas que el apóstol Pablo escribió a sus discípulos, él mencionó a 2 de sus más grandes discípulos. Se llamaban Tito y se llamaban Timoteo, a los cuales, a los concernientes, Pablo les estaba preparando para dejarles la batuta cuando él fuera a faltar, porque sabía que su vida pronto iba a terminar. De todos los que ganó Pablo para Cristo y todos los que Pablo discipuló un montón de gente. Pablo le predicó un montón de gente, pero solamente 2 hombres resultaron ser sus más grandes discípulos. Todo pastor, todo predicador que dedica su vida a estar predicando y predicando y predicando, aunque tenga 50,000 seguidores, 100,000 seguidores, medio millón de seguidores, siempre un hombre de Dios, un pastor, un predicador, siempre acabamos con 3 o 4 personas
que acabaron siendo en toda nuestra vida y en todo nuestro recorrido, en todo nuestro ministerio, 3 o 4 a los que siempre pudimos confiar, a los que siempre pudimos, nos amaron, les amamos y que fueron incondicionalmente leales. No es fácil encontrar gente leal. Usted lo sabe que me está viendo, que hay mucha traición, hay mucha deslealtad por todos lados. Entonces, de todos los que ganó Pablo para Cristo, de todos sus discípulos, estos 2 hombres resaltaron. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:2, nos dice, en 1 Timoteo 1:2, nos dice a Timoteo, y dice, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. No que los otros no fueran verdaderos, sino para Pablo, las cualidades que presentaba Timoteo eran de un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo en la fe. Y luego tenemos en Tito capítulo 1, en el versículo 4, que también nos dice a Tito, y dice, verdadero hijo en la fe común. Verdadero hijo en la fe común. Ahora, Timoteo era el protegido de Pablo. Y nosotros tenemos que entender como líderes, como pastores o como directores, empresarios, etcétera, que debemos de tener gente a la que protegemos. Muchos dicen, es que es tu protegido, es que lo quieres más que a los demás. No es de que uno lo quiera más que a los demás, sí es un protegido, pero porque muchas veces esa persona demostró cualidades de aprecio, de amor, de respeto, de cuidado hacia mi persona, por lo cual yo llegué a apreciarlo, a admirarlo, a quererlo. Eso pasa en la iglesia, pasa en una empresa, pasa en un negocio. De hecho, yo tengo seguidores, no muchos, que yo aprecio mucho en Instagram y en mis redes sociales, a los cuales hasta les he dado mi teléfono, porque han llegado a ser muy queridos y porque han llegado y se están volviendo unos muy buenos discípulos. O sea, hay gente que te escribe, que te quiere, que te pregunta cómo están, se preocupan por ti. Poca gente hace eso. Muchos crean que mucha gente hace eso. No, muy poca gente hace eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le va? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Yo he hecho algunos amigos en España, amigos en Venezuela, amigos en Argentina, durante esta pandemia, que yo no eran conocidos nada más, pero ha habido una preocupación y una amistad mutua, una comunión mutua durante estos últimos meses, que nos hemos hecho cercanos. Y esto seguirá creciendo y seguirá creciendo. Entonces, Timoteo era una persona que se preocupaba siempre por Pablo. Y yo les doy una recomendación: cuando tengas un pastor, cuando tengas un líder, preocúpate por él, ora por él, ve por él, pregúntale cómo está, pregúntale qué necesidades hay. Hay gente que habla, qué necesidades hay, qué necesitan, qué falta en la iglesia, qué esto, qué aquello. Y comienzas a darte cuenta que es gente que verdaderamente les preocupamos, gente que verdaderamente ama al Señor con todo su corazón. Entonces, Timoteo era su hijo espiritual, su compañero constante en el ministerio. Casi siempre lo acompañaba a todos lados. El manto, entonces, de Pablo estaba recayendo sobre este joven que se llama Timoteo. En 2 Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo y le encarga algo muy importante y le dice: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces, le dice: así como me he comportado contigo, Timoteo, así como yo te he querido y te he cuidado, ahora te toca a ti también buscar a hombres fieles, hombres idóneos, hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Y esto es algo bien importante dentro de la iglesia. Yo les enseño a los que son encargados de todo ministerio que todos son responsables de hacer sus Timoteos. Ellos deben de hacer sus Timoteos,
Porque es muy fácil que me digan, ay pastor, nos falta gente en edecanes, nos falta gente en seguridad, nos falta gente en audio, nos falta gente en video, nos falta gente en staff. Y yo siempre, y ellos lo saben, que yo siempre les digo, un líder hace que las cosas sucedan. Si tú amas a tu gente, si tú los discipulas, si tú oras por ellos, la gente te va a comenzar a seguir. Inmediatamente va a ser un efecto dominó prácticamente, porque ellos ven el cuidado que tú tienes hacia ellos. Les hablas cuando están enfermos, les llamas por teléfono si tienen alguna necesidad, te preocupas por ellos y no los ves como simplemente servidores, ¿no? Sino como gente que verdaderamente uno ama. Y así cuando uno es patrón y quiere a sus empleados, los trata bien, les paga a tiempo, etc. Yo sé que hay muchos que pagan mal, pero siempre habrá alguien que apreciará, que honrará tu nombre y que te será leal hasta la muerte porque tú le fuiste leal y fuiste bueno para con esa persona. Pablo así era con Timoteo. La Biblia nos dice en primer lugar que Timoteo era un joven de muy buena reputación. Timoteo, vamos a aprender cosas de Timoteo. Timoteo creció en una región que se llama Listra, un poblado en la provincia de Galacia, que es actualmente la Turquía moderna. Ahora, Timoteo, su antecedente étnico, religioso, estaba mezclado, porque la Biblia nos dice que su madre era judía y su padre era un padre griego, y aparte de ser griego, era pagano. En Hechos capítulo 16, en el versículo del 1 al 3, tenemos otra enseñanza acerca de Timoteo, puesto que dice la Biblia que Timoteo no estaba circuncidado cuando conoció a Pablo. Entonces ustedes saben que para los judíos en aquel tiempo, si alguien no estaba circuncidado, no tenía el derecho de enseñarles y menos de seguirlos. Era una falta a la ley judaizante el no estar circuncidado. Entonces, por tener un padre griego y una madre judía, Timoteo no fue circuncidado. Entonces dice en Hechos capítulo 16, en el versículo del 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos que probablemente Timoteo haya recibido una relación formal en la cultura griega. También la Biblia nos habla acerca de su madre de Timoteo y de su abuelita. Fíjense qué importantes son las mamás, qué importantes son las abuelitas, aquellas mamás piadosas que les enseñan a sus hijos la Biblia, aquellas viejitas que yo conozco mucha gente que dicen, ay, mi abuelita siempre nos hablaba de la Biblia, siempre nos hablaba de Cristo. Y hay muchas generaciones que gracias a las abuelitas ahora han conocido a Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 5 nos dice así, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida. ¿Cómo se llamaba la abuelita de Timoteo? Loida. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo le dice que recordara la fe de su abuela Loida y en su madre Eunice. Bueno, ya estamos aprendiendo mucho más de Timoteo, estamos viendo quién era este personaje que tanto quería el apóstol Pablo. Ahora, el conocimiento de la cultura griega y judía lo convertían en un acompañante idóneo para Pablo en sus viajes a través de sus recorridos greco-romanos. Es muy probable
Nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, ahorita les muestro qué capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, es probable, muy probable que Timoteo se haya convertido en el primer viaje que hizo Pablo a la región de Listra, ahí en la región de Turquía que hablamos hace unos momentos. En Hechos capítulo 14, en el versículo 6 y 7, Hechos 14, versículo 6 y 7, nos dice la Biblia: y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, Pablo en su primer viaje huye a Listra y a Derbe, ahí vivía Timoteo, ciudades de Licanoia, y dice la Biblia que Pablo predicaba el evangelio. Ahí donde Pablo estaba acompañado también de un compañero de él muy cercano que se llamaba Bernabé. Ahora, recordamos que en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, se nos recuerda en la palabra que dice: y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces podemos conectar Hechos 14 con Hechos 16, 1 y 2. Aproximadamente creemos que la edad de Timoteo, cuando comenzó a discipularse con el apóstol Pablo, era de 20 años de edad. Así es, 20 años de edad. Muchos dicen: no, es que la juventud es para vivirla, estoy muy chico para entregarme al Señor. Tu juventud es la mejor y es la mejor oportunidad que tú tienes para entregarte a Jesús, para entregarte al Señor. No te esperes a hacerte viejo, no te esperes a tener 30, 40 años y digas: ahorita voy a vivir la vida. No, ahorita prepárate, lee la Biblia, toma estudios teológicos, métete a un instituto bíblico por línea o intérnate, estudia teología o una carrera, pero dedícate al Señor, pégate con un pastor, pégate con un líder espiritual, pégate con nosotros en las redes sociales, no importa, pero pégate, estudia la palabra de Dios, Dios te puede usar. Timoteo tenía 20 años de edad. Ahora, sabiendo el peligro, sus padres de Timoteo le dieron permiso a Timoteo para irse con Pablo a sus viajes por todo lo que es la región grecorromana. Timoteo acabó y terminó siendo el brazo derecho de Pablo. Al final de la vida de Pablo, la Biblia nos dice que Timoteo se convirtió en pastor. Timoteo se convirtió en pastor. Y este Timoteo, que tenía 20 años, unos años después de prepararse con Pablo, se convierte en pastor de la iglesia de Éfeso. Eso lo vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, que dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Así que vemos que en su última carta inspirada, el apóstol, ya más grande, prisionero, a punto de ser ejecutado, anima a su amigo estando en la iglesia de Éfeso. En 2 Timoteo también leemos en el capítulo 4, en el versículo 9, que le dice Pablo a Timoteo, a su gran amigo, le dice: procura venir pronto a verme. Estamos viendo qué relación tan hermosa, tan cariñosa, tan pura, tan limpia tenían Pablo y Timoteo. Pablo, si quería ver a alguien en la cárcel, era su compañero Timoteo. No se dice si lo fue a ver o no. Poco se sabe de Timoteo después de esto. Estuvo preso como Pablo, lo dice la Biblia, por causa de Cristo. Y de hecho la última referencia de él en el Nuevo Testamento nos menciona que fue puesto en libertad de la prisión. Esto lo encontramos en Hebreos 13, 23. Perdón, creo que es Hechos 13. Déjeme buscar. Hechos 13, 23.
Perdí la cita, déjame ver si es Hebreos 13, 23. Sí, Hebreos 13, 23, que nos dice la palabra de Dios, dice, sabed, es la última vez que se menciona a Timoteo, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, o sea, había estado preso, con lo cual, si viniere, pronto iré a veros. Entonces, de acuerdo con la tradición, Timoteo sufrió el martirio por oponerse a la adoración de la diosa Diana de los Efesios como Pablo. La Biblia nos dice que en 2 Timoteo 4:7 que peleó la buena batalla de la fe, guardó la fe, etcétera, versículo que vamos a estudiar más adelante. Ahora, número 2, aprendemos de Timoteo que era un varón aprobado por Dios, o era un varón de aprobado valor. Mejor dicho, un varón con un valor aprobado. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo enfrentó un problema y nos menciona que había ciertos problemas en la iglesia de Filipos que se tenían que atender y que requerían la atención personal. Por ejemplo, en Filipenses, nos comienza a hablar un poquito de estos problemas el apóstol o de estos asuntos que se tenían que atender. En Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Lo encontramos en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, etcétera, completad mi gozo. Luego nos dice en el capítulo 3, del versículo 1 al 18, no voy a leer todos los versículos, pero comienza diciendo, por ejemplo, en el versículo 1, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Luego nos dice en el versículo 2, dice, guardaos de los perros, de esos que roban la doctrina. Así les llama Pablo, ¿verdad? Que les roban la semilla de la palabra, la doctrina. Dice, guardaos de los malos obreros. Y esto también es una exhortación para todos nosotros y todos los que están escuchando. Todos ustedes que me están escuchando son responsables de guardarse de los malos obreros, de la gente que enseña mal la palabra de Dios, de los fraudulentos que lo hacen por dinero, que no enseñan la palabra. Pablo les está diciendo a los filipenses, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, esos que traen divisiones al cuerpo, que dividen al cuerpo. Entonces, más adelante, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, por ejemplo, encontramos estas bellas palabras que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego saltamos al versículo 18 y seguimos viendo los asuntos que Pablo está atendiendo de la iglesia de los filipenses, y dice en el 3:18, porque por ahí andan muchos, no poquitos, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Fíjese cómo estaba Pablo, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba tratando estos asuntos con la iglesia y también finalmente nos dice en el capítulo 4, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, desafortunadamente, cuando Pablo estaba tratando y escribió esta epístola a los filipenses, él estaba preso. Él no podía visitarlos. Y ya vimos los asuntos que Pablo estaba tratando con la iglesia de los filipenses. ¿Y en quién pensó Pablo que podría enviar a la iglesia de Filipos, a los filipenses, para que los ayudara con esos asuntos que acabo de mencionar? Bueno, ¿quién podría cumplir esta función? ¿A quién le podría encargar? Y a veces decimos, ¿a quién puedo dejar yo de responsable? Yo me pregunto a veces como pastor, ¿a quién podría yo dejar de responsable? ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién podría hacer aquello? Y siempre el Señor con el tiempo nos trae a la gente más fiel, más leal, a la gente que sabemos nosotros que merece una oportunidad por la lealtad, por el amor que ellos manifiestan hacia la obra del Señor. Entonces, ¿en quién pensó Pablo? En Timoteo. Vean lo que dice Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, Pablo decía, Señor, qué mal está la iglesia de Filipos, necesita ayuda. Yo te ruego, Señor, toca el corazón de mi gran amigo y Timoteo, mi gran amigo Timoteo, tócale su corazón, envíalo a la iglesia de los filipenses, que deje sus asuntos y que me eche la mano. Y él dice, para que esté yo de buen ánimo, dice Pablo. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo propio suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el ministerio. Entonces, vemos que es una relación de padre a hijo, literalmente. Y dentro del ministerio hay personas que llegamos a querer como hijos, verdaderos hijos espirituales. Timoteo escogió el ejemplo correcto y yo comencé preguntando, ¿quién es tu ejemplo? ¿A qué persona sigues tú? Pablo escogió un buen ejemplo. Timoteo escogió un buen ejemplo. Timoteo escogió a Pablo. ¿A quién estás escogiendo tú? ¿A qué cantante de rock estás escogiendo? ¿A qué cantante o a qué actor o a qué persona de Hollywood inmoral tú estás siguiendo en tu vida? Escoge buenos ejemplos. Timoteo escogió a Pablo. Era igualito a Pablo, se convirtió igual casi en la copia de Pablo en mente, en espíritu. Pensaba como Pablo, actuaba como Pablo y sentía lo que él sentía. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 10, 2 de Timoteo 3:10, nos dice la Biblia, dice así. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así podríamos decir también en esta pandemia, ¿verdad? Que hay tanta pandemia, pero Dios puede librarnos de todas estas aflicciones. Podemos también leer en 1 Corintios 4:16. 1 Corintios en el capítulo 4, en el versículo 16, que dice,
Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué dice Pablo? Os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado, ¿a quién? A Timoteo, que es, otra vez dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, vemos nosotros entonces que Timoteo también tenía un corazón compasivo, se preocupaba por otros. En Filipenses 2:20 nos dice Pablo de Timoteo, pues a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya lo habíamos leído, pero de verdad que si Pablo se interesaba por los filipenses, Timoteo también lo hacía. Y la palabra está en el versículo 2, versículo 20, que dice, pues a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. La palabra interese en el griego es muy interesante, por cierto, porque esa palabra interés es preocuparse, ansioso, una ansiedad con un buen objetivo y de buena causa. O sea, Timoteo y Pablo tenían una ansiedad buena por la gente de Filipos. Entonces, Timoteo se enfocaba siempre en lo correcto. No solamente tenía un corazón compasivo, se enfocaba en lo correcto. En Filipenses 2:21 dice, ya también lo leímos, pero vamos a ver cómo es que él se enfocaba en lo correcto. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, todos buscaban su propio interés, excepto Timoteo. Él era consumido por los intereses de Cristo. Entonces, vemos nosotros, vamos a repasar algunas características de Timoteo. Timoteo escogió el ejemplo correcto. Timoteo tuvo un corazón compasivo. Timoteo se enfocaba en lo correcto. Y vamos a ver cómo también Timoteo era un hombre de integridad. Era un hombre de integridad. Pero antes de ver cómo era un hombre de integridad, sigamos viendo cómo se enfocaba en lo correcto. Muchos, la Biblia dice que abandonaron a Pablo. No todos fueron fieles a Pablo. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:15, dice, en 2 Timoteo 1:15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. La Biblia no nos dice mucho de Figelo y de Hermógenes, pero híjole, que en la Biblia quede grabado tu nombre como un traidor, qué horrible. Seguramente eran unos líderes prometedores que acabaron abandonando a Pablo cuando se vino la persecución. También tenemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16 de 2 de Timoteo, que nos dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Te has sentido así como Pablo? Que a veces todos te abandonan, todos te desamparan, nadie te habla, te peleaste con todo el mundo, no sé, Pablo así se sintió, no se sintió, fue literalmente abandonado. También leemos en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora, de Demas a lo mejor se sabe un poco más en la Biblia, pero también es de los que quedaron con un mal registro en las Escrituras. Demas fue un discípulo que nunca calculó el costo de servir a Dios. Él amó más a este mundo, dice la palabra de Dios. El mismo Señor, dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo fue abandonado por sus discípulos,
fue abandonado cuando escogieron a Barrabás en lugar del Señor Jesucristo. Pero Timoteo era distinto. Timoteo era una persona que no abandonaba a su líder, estaba con su líder, estaba de la mano con su líder. Él era un hombre fiel y no le importaba la persecución. Así que vemos por eso que Pablo le tenía tanto amor a Timoteo. La integridad, vamos a ver cómo es un hombre de integridad ahora Timoteo. No solamente escogió un buen ejemplo, tuvo un corazón compasivo, se enfocaba en lo correcto. Timoteo también era un hombre de integridad. Ahora, la integridad es importante y es vital y es indispensable para cualquier líder. Pablo decía, ya conocéis los méritos de él, le dice a los filipenses. Esa palabra méritos que menciona Filipenses es la palabra ser aprobado después de ser probado. Ser aprobado después de ser aprobado. Entonces, una persona que tiene méritos en la Biblia y delante de Dios es una persona que es aprobada después de ser probada. Él fue probado en las tribulaciones, él fue probado en el servicio, él era joven, luego se convierte en un veterano y era el tipo de hombre que Dios escoge para dirigir una iglesia. Ese es el tipo de pastores que hoy necesita nuestro mundo, que necesita México, que necesita Colombia, que necesita Venezuela, que necesita Argentina, que necesita Brasil, que necesita Honduras, que necesita Estados Unidos. Se necesitan hombres íntegros, hombres que después de ser probados son aprobados, hombres que no se caen en las tribulaciones, hombres que son serviciales, hombres que enrollan cables, que recogen, que cargan, que apoyan a sus pastores, que son fieles. Son hombres que la iglesia necesita hoy en día. Y bueno, casi finalmente Timoteo era humilde. Timoteo no se centraba en sí mismo. Otra cualidad de Timoteo, que era humilde. Entonces, en Filipenses, en el capítulo 1, vamos a encontrar algo que lo va a entristecer mucho. Y sí, se va a dar cuenta que hay gente que predica la palabra de Dios con una mala intención. En Filipenses 1:15, hablando de Filipenses y de las preocupaciones que tenía Pablo por la iglesia de Filipos y que les envía a Timoteo, que era su más grande discípulo, en el versículo 1:15 dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Fíjese, dice, y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero hay otros que predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, hay otros que predican por envidia y siempre andan de envidiosos y atacando a otros pastores, otros líderes. Otros usan el púlpito para contender y para causar contienda y furia dentro de la gente. Otros no lo hacen por amor. Y vemos que, pues, Timoteo nunca compitió contra Pablo, nunca le tuvo envidia. A Timoteo nunca le importó que Pablo haya sido el más grande apóstol. Y a nosotros no nos debe de importar de que hay otros que son más famosos, que salen en la televisión. Muchos ni la sana doctrina predican, son más famosos, salen en la televisión. Y es que ser famoso no significa que seas un grande hombre de Dios. Llenar auditorios no significa que seas un gran siervo de Dios. ¿Cuántos nos vamos a encontrar en el cielo que estaban en las sierras de misioneros en África con 5, 10, 20 personas en una tribu? Nunca grabaron un video de YouTube ni de Instagram y van a ser más grandes en el cielo, hermanos. Más grandes. Pero ahorita nosotros nos vamos con que, wow, tiene 500,000 de seguidores y 1,000,000 de seguidores. Ha de ser muy, muy picudo, muy chido, como decimos en México. Y a lo mejor para Dios no. Porque a lo mejor muchos de ellos están predicando porque tienen un gran carisma, una gran personalidad,
y la utilizan para predicar por envidia, por contención. Solo Dios conoce los corazones. Nos vamos a sorprender de cuántos hombres de Dios que no conocimos nunca en las redes son muy grandes en el cielo. Gracias a Dios por esos hombres. Bendigo al Señor por esos grandes hombres de Dios en el mundo. Y Timoteo también vivió una vida de sacrificio. Timoteo tenía planes para su vida, pero cuando Pablo lo llamó, dedicó toda su vida a testificar para Cristo. Estuvo preso. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y finalmente, con esto termino, Timoteo estaba disponible. Timoteo era una persona disponible, siempre dispuesto a ser usado donde fuera necesitado. Si Pablo necesitaba algo, sabía que podía contar con Timoteo. Es muy hermoso, y yo hablo de mi perspectiva como pastor, saber que hay gente en la iglesia con la que yo cuento. Es hermoso, es precioso. Y sé que cuento con tal persona o tal persona y pecaría de omitir algunos nombres, no son muchos, pero ellos lo saben. Qué hermoso saber que yo puedo contar con ellos dentro de la congregación. Vamos a cerrar y les vamos a hacer otras preguntas antes de cerrar. ¿Cómo te consideras comparado a Timoteo? ¿Quién es tu ejemplo ahora? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Eres íntegro? ¿Eres humilde? ¿Qué has sacrificado por Jesús? ¿Deseas vivir en los pasos de la fe y servir al Señor en donde sea? Cuando sea y cuando Él te lo pida. ¿Estás seguro? Dios te bendiga. Hagamos una oración. Dios y Padre, necesitamos hombres como Timoteo, mujeres como Timoteo. Hombres y mujeres que te sigan y estén dispuestos a ir a donde tú los envíes. Hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos, Padre Celestial, a ir a donde tú les pidas, cuando sea, donde sea y cuando sea, Señor. Personas que estén enfocadas en ti y en tu palabra. Personas íntegras. Si tú quieres ser un Timoteo, una Timoteo, dile yo, Señor, yo quiero ser ese Timoteo. Yo quiero pegarme a tu palabra, quiero pegarme a mi líder, quiero pegarme a un líder espiritual. Quiero estar ahí para ese hombre de Dios, para esa mujer de Dios. Quiero ser una ayuda, una bendición, no un traicionero, no alguien que causa divisiones. Di, yo quiero ser un Timoteo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que la paz del Señor sea con todos ustedes, Timoteos. Amén.